así como también a mi amigo, el secretario ejecutivo del sistema, a Sergio Octavio Contreras Padilla, así como a todas y todos los aquí presentes el día de hoy. Es para mí un honor estar aquí hoy en la Feria Internacional del Libro, un evento que celebra la riqueza del conocimiento, la diversidad de las ideas y la importancia del acceso a la información. En esta ocasión nos reunimos no solo para festejar la literatura y el pensamiento, sino también para destacar un pilar fundamental de nuestras democracias, la transparencia y el derecho de acceso a la información. Hoy tenemos el placer de presentar un trabajo editorial de suma importancia, la debida clasificación de la información pública. Este libro representa un esfuerzo considerable en nuestra incansable búsqueda por consolidar prácticas de transparencia, fortalecer el acceso a la información, asegurar que la clasificación de la información pública se maneje con el rigor, la responsabilidad y la ética que la sociedad demanda, pero que también se merece. A través de sus páginas se aborda con profundidad y precisión la temática de la clasificación de la información, ofreciendo una guía clara y detallada sobre cómo aplicarla, garantizando siempre el derecho de la ciudadanía a estar informada. Al clasificar debidamente la información pública, no solo cumplimos con un mandato legal, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con una gestión pública abierta y accesible para todos. Esta obra fue coordinada por mi amigo Chava Romero, y para su realización se contó con la participación de 20 especialistas, entre los que destaca el trabajo de las y los comisionados del INAI. Aquí tenemos a una, la comisionada Julieta del Río, y de los organismos garantes. Indudablemente, su colaboración enriquece el contenido de este libro, el cual beneficia directamente a la sociedad y, sobre todo, enaltece el espíritu de colaboración del Sistema Nacional de Transparencia. La presentación de la debida clasificación de la información pública en la Feria Internacional del Libro de Yucatán simboliza la unión entre el conocimiento y la acción cívica, entre la academia y la práctica gubernamental. Invito a cada uno de ustedes a leer esta obra, reflexionar sobre su contenido y, sobre todo, a poner en práctica sus enseñanzas. Solo a través de la participación activa y el compromiso de todos podemos asegurar un gobierno transparente, responsable y cercano a la ciudadanía. En nombre de la Coordinación de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, agradezco a todos los que hicieron posible este libro y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Juntos sigamos avanzando hacia una sociedad donde la transparencia sea la norma y no la excepción. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas, todos bienvenidos, bienvenidas al estado de Yucatán, a quienes hoy nos visitan de distintas tierras del país, muchísimas gracias, estamos felices de recibirles, especialmente pues a quienes nos siguen también a través de las redes sociales esta tarde, que estamos presentando esta obra, la debida clasificación de la información pública. Yo le decía en la mañana a unas personas, el eslogan de esta Feria Internacional de la Lectura en Yucatán 2024 es leer con los 5 sentidos. Y yo los invitaba a que protejamos nuestros datos con los 5 sentidos, pero también conozcamos estos 2 derechos que garantizamos, que justamente tienen que ver hoy con el tema que vamos a platicar en un momento. Gracias, Julieta, por estar aquí esta tarde, querida Magda, coordinadora, y a todos los panelistas que en un momento estaré presentando ya más profundamente. De verdad que desde el INAIP Yucatán estamos agradecidos y por supuesto también como coordinadora de la región sureste de que hoy se pueda estar presentando aquí en la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia esta obra. Bienvenidas y bienvenidos todos. Decirle a nuestras panelistas y nuestros panelistas que tendrán hasta 10 minutos para sus disertaciones
y quiero pues reiterar la presentación y decirles que nos acompaña la doctora Norma Julieta del Río Venegas en esta mesa, el doctor Salvador Romero desde las tierras de Jalisco se encuentra hoy aquí, Yoli García de Veracruz, muchas gracias, que además es excomisionada del órgano garante de Veracruz, a Lourdes Morales, muchísimas gracias por viajar también desde Jalisco para estar aquí, y a nuestro secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Sergio Octavio Contreras, muchísimas gracias. Quiero hacer leer una breve semblanza de la doctora Julieta antes de cederle los micrófonos para iniciar con esta presentación, y es que la doctora Julieta forma parte del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, que hoy es el máximo órgano garante en México que tutela los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Ella es doctora en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Fresnillo y licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas. En 2023, de acuerdo con la revista Mundo Ejecutivo, la comisionada del Río hoy en día es una de las 200 mujeres más importantes de México debido a su trayectoria en el servicio público en materia de transparencia y rendición de cuentas. Actualmente coordina 4 comisiones permanentes del INAI, la de Indicadores y Evaluación, la de Tecnologías de la Información, de la cual depende la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, así como vinculación y promoción del derecho. Además, es integrante de las 11 comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia y quiero compartirles que soy testigo de que está en todas de manera activa. Bajo su coordinación en las comisiones permanentes se ha implementado nuevos buscadores temáticos de la PNT y un chatbot con inteligencia artificial llamado Cabinay. Por favor, hagan uso de este sistema que es muy importante y sobre todo muy accesible. ¿Esto para qué? Para asesorar a las y los interesados. Actualmente ella preside el comité editorial del INAI. En los últimos 32 años trabajó en áreas relacionadas con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas. Entre 2015 y 2020 se consolidó como comisionada presidenta del órgano garante del Estado de Zacatecas. Coordinó los trabajos preparativos de la primera ley de acceso a la información pública en dicha entidad e impulsó una reforma a la misma. Fue Contralora General del Gobierno del Estado de Zacatecas y Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente de Contralores de Estados Federación. Ha impartido conferencias y seminarios relacionados con las libertades informativas en México y el extranjero. Actualmente participa en 10 medios de comunicación en México, entre los que destacan los periódicos El Heraldo, El Universal, El Financiero y El Sol de México. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Adelante, doctora. Gracias, Gilda. Gracias por la presentación y bueno, voy a contar mis 10 minutos. Aquí estamos. Primero, pues es un honor estar aquí en Mérida con Gilda, que es también no le voy a regresar ahí pero es una comisionada de las más activas en el Sistema Nacional y la verdad hemos visitado mucho Mérida porque Gilda es una mujer muy proactiva, o sea, siempre está haciendo algo y ya le debíamos la visita a Gilda. Y bueno, me da mucho gusto compartir este panel primero pues con nuestra coordinadora nacional de los organismos garantes, Marta, desde luego con Lulú Morales, que es todo un referente en tema de rendición de cuentas, de estos temas de acceso a la información. Quiero decir, bueno, de Sergio Octavio, que es nuestro secretario del sistema, de Salvador, que es el coordinador, es el que ideó este libro, y desde luego a Yoli García,
que fuimos colegas en la misma etapa como comisionadas locales, ella de Veracruz y yo de Zacatecas, y me da mucho gusto que sea Yoli quien esté aquí, porque Yoli también escribió un capítulo de este libro, y la verdad, Yoli, me da mucho gusto que estés otra vez en las andadas. Esto es un vicio, no lo sueltas, entonces, gracias. Bueno, yo les quiero hablar de este libro, como debe ser. Este libro, alguna vez Salvador, siendo comisionado presidente del Instituto de Jalisco, nos llamó a varios compañeros, entre ellos está también Javier Díez, Adrián Josefina, y nos pidió que si queríamos aportar con un título sobre este tema que se llama la debida clasificación de la información. En ese entonces era noviembre, era 2022, ¿verdad, chava? 22. Y este tema es uno de los temas que vemos los institutos, el nacional y los órganos garantes locales. Pero este tema, yo no sé si Chava ya sabía que este tema iba a retomar una importancia en este país, pero tremenda, ¿no? Porque luego con estos dos derechos del acceso a la información y la protección de datos personales, nos vamos mucho por el tema de acceso a la información y creo que hemos dejado un poquito en el olvido el tema de la protección de datos personales. En este libro, yo en lo personal, mi capítulo, lo que me tocó a mí, lo denomino la clasificación de información que comprometa la seguridad nacional o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. ¿A qué me refiero? Bueno, se puso de moda de que todo lo que no se quiere entregar por parte de las autoridades lo clasifican como un tema de seguridad nacional. Entonces, por lo regular dicen que de darse a conocer esa información, pues podría causar un daño. Mas, sin embargo, en este capítulo pongo un ejemplo del Consejo de la Judicatura Federal, cómo resolvimos en el INAI este caso, pero aparte de este caso, quiero decirles que han pasado 2 años de este libro, pero hoy en día tenemos muchos casos de este tipo. Recordarán que también fue el INAI quien puso una acción de inconstitucionalidad porque el presidente de la República emitió un acuerdo, que todo el mundo le decía el decretazo, pero realmente era un acuerdo donde decía que todas y cada una de las obras emblemáticas de su gobierno iban a estar bajo este resguardo, bajo este tema de seguridad nacional, que no se podían dar a conocer estos proyectos. En el INAI interpusimos una acción de inconstitucionalidad porque los contratos en este país, desde el Tren Maya, Dos Bocas, todo lo que se haga, son contratos abiertos, son contratos públicos. Ganamos esa acción, pero en ese inter de la acción, los sujetos obligados agarraron de moda reservar todo bajo este tema de seguridad nacional de manera errónea. ¿Por qué errónea? Los temas de seguridad nacional están muy determinados, muy detallados en la Ley de Seguridad Nacional y también en la Ley de Transparencia. Aparte, hay que argumentar una prueba de daño, pero no solo decir por qué, sino detallarla con todas las causales. Entonces, en el INAI nos enfrentamos a que todos los sujetos, la mayoría de los sujetos obligados clasificaban con el tema de seguridad nacional. Nosotros ordenábamos entregar esa información y a pesar que la ley dice que las decisiones de los órganos garantes y del INAI son inatacables, la Consejería Jurídica del Gobierno interpuso varios recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, caso Pegasus, caso COVID, caso oficios girados a través de la Presidencia de la República. Entonces, primero decirles, hemos ganado los casos de Pegasus, este software espía que trajeron a este país. Apenas el 6 de febrero la Suprema Corte nos dio la razón de 2. Y decirles que hoy tenemos 7 casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estos temas. ¿Por qué digo que esto se volvió moda? Bueno, porque los contratos del COVID, los contratos de una obra X, todo lo clasificaban como seguridad nacional. Yo les puedo decir que incluso
el Directorio de Servidores Públicos de la Presidencia de la República lo clasificaron como un tema de seguridad nacional. Y estos no son temas de seguridad nacional. Y aún así, si fuera un tema de seguridad nacional, en la Sedena, en otros casos, la ley dice que debes de entrar una versión pública donde testes los datos que tú consideras que sean de seguridad nacional. Entonces, este capítulo, y aparte de tu libro, trae artículos interesantes. La verdad, créanme que hoy en día, y les digo que hoy en día porque la clasificación de la información, hoy más que nunca se está dando este año por todo lo que está pasando en el tema de la coyuntura del INAI y de los órganos garantes. Así que les puedo decir que vienen artículos de todos los compañeros muy interesantes. En el mío, para ir aterrizando, decirles que se los recomiendo, ahí pongo unos ejemplos prácticos que hemos pasado en el INAI, también hablo precisamente de esto, de que la prueba de daño no es solo mencionarla, hay que detallarla, hay que demostrarla, de darse a conocer esa información, qué es lo que va a detonar o lo que va a provocar. Y bueno, aquí digo al final que el reto que tenemos todos los servidores públicos, pues es seguir preparando a nuestras unidades de transparencia, a nuestros oficiales de datos, para que en un momento dado las respuestas que nos den los titulares y nosotros vemos que en efecto no corresponde al tema de seguridad nacional, pues nosotros tengamos los elementos. Entonces, pues ya pasó esa moda, ahorita la moda concluyó con esto en el INAI, de lo que estamos resolviendo es procesos deliberativos. Ya vieron que el tema de seguridad nacional, ahora vamos a escribir uno de procesos deliberativos porque las excusas para entregar la información hoy en el INAI, puedo decir de los recursos que estamos resolviendo, nos hablan de procesos deliberativos. Entonces yo hasta aquí son 9 minutos, Gilda, respetando. Y bueno, muy recomendable, felicitar de verdad nuevamente a Chava, a Yoli y a todos los que están aquí presentes y a todos los que ausentes también que escribieron este libro, se los recomiendo mucho, es de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Gilda. Muchas gracias, doctora. Sin duda, creo que algo que puntualizabas mucho justamente es el tema de la formación de los responsables que están ahí atendiendo las solicitudes y justamente cuál es la guía o hacia dónde orientar estos temas para entregar justamente la información. Recordemos que el principio en materia de transparencia es la máxima publicidad y ciertamente habrán algunas excepciones, que es cuando hablamos de la clasificación. Y a continuación yo quiero presentarles a quien tuvo bien pues un día sentarse y decir: algo así tenemos que escribir, algo que tenga que ver con la clasificación de la información de la clasificación de la información pública. Y les presento entonces al doctor Salvador Romero Espinosa, coordinador de la obra, y también él es comisionado del órgano garante del Estado de Jalisco, el ITEI. Él es el doctor en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Tiene la especialidad en Gestión, Publicación y Protección de la Información y en el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública. Tiene también una maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana, así como una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y otra en Derecho Fiscal por la misma universidad. Tiene una especialidad también en Derecho Administrativo por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y también la especialización en Gestión Pública y Protección de la Información por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública. Se desempeñó como director jurídico del Comité Directivo Estatal de Jalisco del Partido Acción Nacional, fungió como secretario relator del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, fue consejero distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, secretario técnico de Comisión de Readaptación Social en el Congreso del Estado de Jalisco y secretario ejecutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Ciudad de México. Durante las últimas 2 décadas se ha desempeñado en el ámbito público a nivel federal y estatal en áreas relacionadas con transparencia,
rendición de cuentas, acceso a la información, función pública, combate a la corrupción, y aquí no lo dice, pero lo voy a decir, también es un especialista en el tema de los datos personales. Tienes el uso de la voz, estimado Salvador. Muchas gracias, Hilda. Buenas tardes a todas y a todos. Es antes que nada un honor y un gusto estar aquí en esta hermosa tierra de Mérida, Yucatán, en esta Feria Internacional del Libro y pues muy contentos de haber podido atender esta invitación que nos hizo la comisionada Norma Julieta del Río para participar en la presentación de esta obra aquí. Apenas la segunda presentación formal, la primera fue hace poquito más de un año en la FIL, y aunque hemos tenido mucha demanda de esta obra, la verdad es que presentarla como tal no había habido oportunidades de llevarla, ¿no? Entonces, bueno, pues qué padre que aquí en Yucatán sea la primera presentación fuera de Jalisco que tengamos de esta obra, y gracias por la invitación. Saludar a nuestra coordinadora nacional de organismos garantes por acompañarnos a la presentación de esta obra. Por supuesto, saludar aquí a mi amiga, la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Transparencia, Yoli García Álvarez, quien fue parte fundamental en esta obra. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre eso, y también acompañado de la doctora Lourdes Morales Canales, que es un especialista de estos temas desde hace muchos años, un referente a nivel nacional en materia de rendición de cuentas y acceso a la información pública. Por supuesto, nuestro secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, doctor Sergio, quien también pues es un especialista desde el punto de vista también del periodismo, los medios de comunicación, que él también le da una visión más fresca, ¿no?, a esta presentación de esta obra. Esta obra pues nació como una inquietud que se generó hace muchos años, cuando yo estaba en los primeros, digamos, meses que asumí el cargo de comisionado en Jalisco. Yo estaba buscando así que no existía, ¿no? Entonces, si tú querías encontrar algún caso, algún precedente, cuando uno, por ejemplo, litiga, te metes al JUS y trata de buscar precedentes, ¿no? A ver cómo se ha resuelto antes. Entonces, yo cuando tuve un caso difícil en el ITEI, dije, déjame ver algún precedente, y descubrí pues que no había precedentes sistematizados. Existían, pero eran ilocalizables, no los podíamos localizar. Entonces, yo dije, sería muy interesante que el Sistema Nacional de Transparencia tuviera pues la de estructurar, clasificar y concentrar algunas resoluciones relevantes en un solo portal o en un solo lugar, ¿no? Entonces, esa fue como que la espinita que generó el que varios años después se pudiera concentrar esta obra. Cuando se va a clasificar información pública, se tiene que identificar primero el fundamento. O sea, como cualquier acto de autoridad, tiene que ir fundado y motivado. ¿Y el fundamento cuál es? El fundamento es alguna de las 13 causales de reserva que te prevé general o el correspondiente en la ley estatal. Entonces, sobre esas causales se construyó esta obra. Cada uno de los autores de los primeros capítulos, autoras y autores, digamos, desarrolló una de esas causales, y yo les decía, pero tienes que poner casos prácticos. O sea, queremos que esta obra sea más práctica que teórica, porque teoría, pues sí hay. Práctico, concentrado en un lugar, fue el requisito, ¿no? Segundo tema importante, la de prever excepciones. Hay 2 excepciones a la reserva, son actos de corrupción, son delitos de lesa humanidad o violación grave de derechos humanos. Tuvimos de cada excepción. Hay otro capítulo, por ejemplo, exclusivo para elaboración de versiones públicas. Hay otra parte de reserva en materia electoral. Ahorita que estamos en proceso electoral, por ejemplo, hay la ley electoral permite reservar cierto tipo de información relacionada con sus encuestas, con sus análisis, con todo lo que traen ellos de, digamos, internamente de mediciones. Bueno, todo eso también es otro capítulo especial que por ahí nos acompaña a escribir la consejera del INE, Tatiana, ¿sí, verdad?
Adriana Favela, perdón. Y bueno, y hay otro capítulo que es sobre elaboración de versiones públicas. Gran reto de reserva, elaborar versiones públicas y en su caso elaborar alguna especie de daño donde de manera se diga por qué ni siquiera se puede elaborar una versión pública de este particular. Y bueno, en cada capítulo hay ejemplos prácticos, trae más de 40 ejemplos prácticos, casos reales de clasificación de información que sirvan como referencia para quien busque hacer una debida clasificación de la información. Y bueno, que este libro además se construyó de manera simultánea con la última gran reforma a los lineamientos de clasificación del sistema, ¿ok? Lineamientos de clasificación de información pública del sistema son obligatorios a los 8.200 autoridades o sujetos obligados del país. Los emite el sistema, pues son obligatorios porque la ley expresamente así lo establece, la ley general. Entonces, esta obra de la reforma que aprobamos en el sistema está construida sobre estas nuevas reglas de clasificación. El capítulo que a mí me tocó escribir justamente desarrolla cómo se debe de construir una prueba de daño en base a lineamientos, también de manera detallada posible y esquematizada posible. Entonces, bueno, los invitamos pues a la obra. La verdad es que fue un trabajo titánico porque cuando se me ocurrió ya era tarde para presentar el perfil, pero no nos dimos por vencidos. Tuvimos que convencer a más de 20 autores que se sumaran. Les voy a decir, esta obra no hubiera sido posible sin Yoli García Álvarez, porque está creada para ella. Ella vivió un proceso de privación de libertad injustamente, estuvo privada de su libertad de manera por una causa penal sin sustento, que la mantuvieron privada de su libertad, y construimos inspirados y motivados por la autonomía de los institutos de transparencia y por que se hiciera justicia con ella. Entonces, el día que se presentó la obra, ella la tuvo que ver desde un reclusorio, la presentación de la obra en la que ella hace poco más, porque todavía nosotros esperábamos que para cuando saliera la obra ya estuviera. Esa es la primera vez que ella está presentando esta obra en la que también es coautora, y ella motivó a todos, ¿cómo que en 4 semanas un capítulo? 4 semanas o no sale el libro. Ya escribía, ¿cómo vas? A los 20 autoras y autores, ahí estuvimos haciendo el trabajo. A Yoli le tuvimos que hacer llegar muchos documentos que no se los querían pasar para que los tuviera acceso, para que pudiera escribir su capítulo. Tuvo que hacer una labor cada ella desde la privación que se encontraba, pero al final también lo logró enviar su capítulo, se logró integrar a tiempo. Y bueno, esta obra no solo busca que no se abuse de la clasificación de la información, como los casos que comentaba la comisaria Julieta, es ir a quienes trabajan en el sector público para que haga bien su trabajo, pero también a toda la sociedad para que pueda identificar abusos, ¿no? Porque si la sociedad tiene, es muy fácil que pueda identificar un abuso cuando se clasifique en exceso indebidamente alguna información, algún expediente público. Entonces, creo que esta obra se construye con esta perspectiva de ayudar a toda la sociedad a acceder a más información pública y a defenderse de indebidas clasificaciones de la información. Entonces, pues ahí está, se las dejamos, es completamente gratuita, la pueden por ahí con el QR, y ojalá que les sea de utilidad si están en el sector público para que clasifiquen bien, si están como sociedad, como ciudadanas queriendo acceder a información para que puedan darse cuenta que están clasificando indebidamente algo que solicitaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chava, le decimos de cariño al comisionado Salvador. Sin duda, la comisionada Julieta hablaba del tema de la capacitación. Es importante construir y generar bibliografía, justamente un ejemplo de eso, y dada que pues los derechos que garantizamos son relativamente nuevos en la historia, se tiene que construir, que Salvador, por ser de este proceso,
quiero presentarles a continuación a otra autora, que es a la maestra Silvia Álvarez. Ella ha sido comisionada presidenta del IBAI, el órgano garante del Estado coordinador y de la región sureste de los órganos garantes y de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Nacional de Transparencia. Fue representante del INAI y agente local de cambio para la magistrada presidenta de la Sala Jalapa, tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Profesora, investigadora, fundadora del Centro de Capacitación y Escuela Judicial Electoral, práctica, autora de artículos, conferencista nacional e internacional. Quienes nos encontramos trabajando ser contrapesos, de repente tenemos que librar ciertas batallas, como lo ha pasado y lo sigue en esta lucha nuestra compañera García. Ya ha hecho mención el comisionado Salvador, entonces eres motivo de... Y cómo no tenerte en esta presentación, Yoli. Bienvenida a Yucatán y tienes el uso. Muchas gracias, comisionada presidenta. Es un honor para mí estar aquí en Mérida y ser recibida por ti, por tu equipo de trabajo y por un organismo que tiene ya una trayectoria muy amplia en la defensa de estos derechos. De verdad es un orgullo para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Julieta, porque tú has sido una gran impulsora de estos temas. Gracias por permitirme estar hoy aquí, regresar, participar con ustedes. La verdad es que, se los digo sinceramente, sin el apoyo de grandes amigos como Salvador, como la doctora Lulú, como Julieta, que estuvieron siempre al pendiente de mí, hubiera sido más difícil para mí sobrellevar esta situación, ¿no? Para mí es muy importante esta obra porque lo que pasa o lo que deriva, lo que pasó en mi caso, tiene que ver precisamente con asuntos donde se reservó información. Este es un tema, y la obra lo dice, es un tema álgido, delicado y complicado. ¿Por qué? Porque las autoridades se les hace muy fácil reservar o clasificar información cuando no quieren entregarla, cuando consideran que si la entregan pudieran ser criticados, pudieran no abonar en sus campañas o en lo que están creando, o a lo mejor les pega su imagen, ¿no? Entonces yo les voy a contar un poco la historia, lo que pasó en Veracruz, y no solo de lo que derivó en mi detención, sino me iré un poquito más atrás. Siendo gobernador del estado, Javier de Ochoa, priista, él le piden que entregue los convenios de comunicación social de los años 2011 a 2016 y ellos determinan reservarlos. Incluso hay una resolución de una integración anterior a nosotros que hizo un argumento muy interesante, que nosotros no lo compartimos, en el que ellos decían que si entregabas la información de los costos del trabajo que hacía cada uno de los medios de comunicación, estabas rompiendo con un equilibrio en la libre competencia, porque la gente iba a saber, se cobra tanto, pues yo cobro menos y entonces tengo más trabajo, o yo puedo ofrecer otro tipo de servicios o demás. Entonces ellos decían que se rompía la libre competencia y que no debía darse a conocer ni los servicios que ofrecían ni los costos. Cuando nosotros llegamos y presentaron una nueva solicitud de esa información, ya esa resolución que había dictado la anterior integración estaba en la Corte, había sido impugnada y estaba en revisión en la Corte. Nosotros, ¿qué determinamos? Pues que de acuerdo a la nueva legislación, a la nueva ley general, a los lineamientos del sistema, pues había que entregar la información, era parte no solo de transparentar los recursos públicos, sino de la rendición de cuentas que teníamos obligación todos los servidores públicos, y estamos hablando de recursos públicos. Entonces ordenamos que se entregara esa información. Cuando se ordena la entrega de la información,
entre que le habían pedido casi al principio del sexenio del gobernador y en lo que llegó la segunda solicitud que fue nuestra, pues ya prácticamente el que cumplió con la entrega de esta información fue el siguiente gobernador, Miguel Ángel Yunes, que ya era del PAN. Pero cuando se entregan estos convenios de comunicación social, nosotros nos damos cuenta que estos convenios eran idénticos, era un solo formato, igualito para todos los medios, que decía que ellos iban a prestar cierto tipo de servicios, sin especificar qué servicios, tampoco el costo de cada uno de los servicios, y se decía que los tenía que pagar la Secretaría de Finanzas a cuenta del dinero, los dineros de cada una de las dependencias. Que esto tampoco es posible porque se supone que cada dependencia contrata y paga, ¿no? Pero bueno, así estaban los convenios de comunicación social, así fue como se entregaron, porque así fue como se firmaron. Después sale la resolución de la Corte y la Corte revoca la resolución anterior y emite un criterio muy similar al que ya habíamos emitido nosotros, que había que transparentar esos recursos que se utilizaban. También en la época de Javier Duarte de Ochoa, nosotros amonestamos al titular de la unidad de transparencia de la oficina del gobernador, porque cada vez que se le presentaba una solicitud de acceso, él decía que no estaba entre sus atribuciones y él no tenía la información. Entonces siempre contestaba lo mismo. Nosotros sacábamos los reglamentos de la oficina y resulta que sí había áreas de esa oficina que podían o tener la información o haberla generado, y entonces esas áreas tenían que contestar y en su caso, si la tenían, entregarla. Y como siempre contestaba lo mismo, pues tuvimos que ir apercibiéndolo hasta que llegamos a la amonestación pública y diciéndole que si él seguía con esa actitud, pues íbamos a llegar a una sanción mucho mayor, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del señor gobernador contra nosotros? Pues primero, él pide la autorización del Congreso del Estado para enajenar o para, no sé si esté bien dicho enajenar, pero a título gratuito, una serie de bienes inmuebles del gobierno del Estado y donárselos en favor de todos los órganos autónomos, menos el IBAI. Todos los demás órganos autónomos iban a tener como un premio de parte de él o algún bien inmueble, ¿no? Entonces él emite un decreto para que esto pase, y el segundo paso que dio fue dejarnos de darnos ministraciones, incluyendo la nómina de nuestros empleados, lo cual nos puso en una situación muy complicada porque gracias a que logramos pagar o cubrir la nómina de los empleados, pero fue muy complicado. Hay un cambio de gobierno, llega la cuarta transformación al Estado, nosotros buscamos a las nuevas autoridades para pues buscar una ruta de trabajo que estuviera pegada a la transparencia, a la rendición de cuentas. La verdad es que no lo logramos, y contrario a ello lo que empezamos a ver es lo que pasó y se vio a nivel nacional, lo que ejemplificaba la comisionada del Río, que empezaron a reservar información sin que cumplieran con los requisitos de ley. Entonces, el primer ejemplo es la compra de 160 patrullas, que cuando se pide la información dicen, no, es que mira, como se ha hecho mucho escándalo con la compra, se abrió un procedimiento en la Fiscalía y se abrió otro procedimiento en la Contraloría del Estado, y como están en trámite, pues no te puedo entregar nada. Pero no decían ni el número de expediente, ni cuándo se abrió, ni qué documentos de todo el proceso eran parte de esas carpetas, ¿no? Y tampoco hicieron la famosa prueba de daño para decir, oye, es que va a causar más problema entregar la información que beneficio, ¿no? Entonces no había nada de esto. Ellos simplemente dijeron no, y por ahí empezaron a argumentar otra serie de casos. Por ejemplo, decían, además interrumpe el proceso deliberativo. Decíamos, oye, pero si tú mismo en la respuesta dices que ya se firmaron los contratos, ya se entregaron las patrullas, ya se pagó todo, ¿cuál proceso deliberativo si ya acabó todo? ¿Ya con qué va a chocar, no? La otra es que decían también, choca con la posibilidad de estudiar la comisión de delitos. ¿Qué tal que se cometió un delito y nosotros por dar la información estamos entorpeciendo la información? Pero tampoco explicaba cómo se acreditaba o actualizaba. Y acuérdense ustedes que la carga de la prueba en esos casos siempre es de la autoridad. Si tú quieres reservar o clasificar, la carga de la prueba es tuya. Tú tienes que explicar en tu prueba de daño, o tienes que explicar por qué no
vas a entregar una información? ¿Por qué se actualiza la hipótesis que estás señalando? Y no puedes simplemente señalar la hipótesis y decir, en genérico se actualiza, porque eso fue lo que hicieron. Señalaron más de 4 o 5 hipótesis que se actualizaban, pero en ninguna probaron por qué se actualizaban. Y les digo, por ejemplo, no explicaron de todo ese proceso que siguieron para la compra de las patrullas, cuáles documentos eran parte de la investigación, porque también tendrían que decirlo. El contrato es parte de la investigación, las licitaciones, las invitaciones, ¿qué es lo que es parte de ese proceso de investigación? Tampoco lo dijeron. Entonces lo que nosotros hicimos fue revocar, y curioso, ¿por qué? Porque cuando empiezan a fluir un poco de información, resulta que no quedaba claro si se trataba de un proceso de compra, de renta, si había sido licitación, si había sido adjudicación directa, y es más, de lo que ellos medían en las respuestas, por ejemplo, tú podías inferir que el costo de cada patrulla era como de 42 millones, pero de lo que dijeron a medios de impugnación, el costo total, si lo dividías entre las patrullas que adquirieron, se iba a 1.3 millones de pesos por patrulla. Esa vez me recuerdo que los medios de comunicación decían, oye, pero es mucho más alto de las patrullas que se habían comprado en otro estado, me parece que Sonora, un año antes, duplicaban el costo, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucho ruido por esto, porque no quedaba claro y no querían entregar la información. Otro caso que pasó, ya también con el gobernador de la Cuarta Transformación, fue que para que, como está en trámite, no me pueden entregar nada, ¿verdad? Entonces dice, no te la puedo entregar porque la acabo de reabrir. Bueno, entonces nosotros le explicamos en la resolución que sí es un dato personal el parentesco, pero que la ley de responsabilidades es muy clara. Tú no puedes contratar a alguien al menos hasta el 4º grado de parentesco, y cuando lo que se te pide podría caer en un supuesto de estar contraviniendo una ley, deja de ser un dato personal y se convierte en un dato de interés público, y lo tendrías que entregar, ¿no? Entonces, ordenamos que se entregara, y se filtran a través de la prensa. Como ahora es muy fácil que cualquiera de nosotros saque un acta de nacimiento, porque las puedes sacar por internet, entonces un periodista muy hábil saca las 2 actas de nacimiento, tanto del papá del gobernador como del papá del otro funcionario. Y había habido unas declaraciones del gobernador, fíjense ustedes, le preguntan a él, oiga, ¿tienen parentesco? ¿Qué son ustedes? Y él dice, miren, mi abuelita en paz descanse, yo no la voy a molestar ahorita sacando sus datos personales a la luz pública. Entonces, yo no tengo por qué mover los datos personales de mi abuela, ni voy a mover nada. Entonces, cuando salen las actas, que le insisto, un periodista las filtra, resulta que el papá del gobernador y el papá del subsecretario de Finanzas eran hijos de la misma señora. Entonces había un grado de parentesco en 2º grado porque eran primos hermanos. Y quedó acreditado pues que estábamos en incumplimiento de la ley de responsabilidades, porque en la Secretaría de Finanzas, que depende directamente del gobernador, se había contratado a un pariente en un grado menor al 4º grado, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Bueno, que el grado de molestia llegó primero a los recursos, que es en lo primero que te pegan. No te voy a dar recursos suficientes para cumplir con todas las leyes generales con las que tienes que cumplir. Aparte, acababa de salir una reforma del Sistema Nacional de Anticorrupción y en los estatales, y en el caso de Veracruz le dieron autonomía financiera y de gestión a los órganos internos de control, y el Congreso tenía que etiquetarle recursos específicos al órgano interno de control para que él
ejerciera esa autonomía y tampoco se los etiquetaron. Entonces nos metieron en un problema porque el órgano interno de control nos exigía sus recursos, nos exigía plazas y a nosotros no nos fue etiquetado ningún recurso, ¿no? Entonces, aquí viene lo álgido, lo pesado y lo complicado de estas reservas, porque evidentemente cuando hacen una reserva para que no se entregue la información, ellos van a buscar y van a presionar para que esa información no se entregue, ¿no? ¿Cuál fue la presión en este caso? Pues a mí me detienen, me abren una carpeta que no, por unos delitos, no había yo nombrado al personal del órgano interno de control, y entonces lo que hacen es que dicen hay un cumplimiento de un deber legal y aunque el delito no ameritaba prisión preventiva, fijan prisión preventiva justificada y con esa prisión preventiva hacia mi persona le piden a los otros 2 comisionados que renuncien al cargo, ¿no? Entonces renuncian al cargo y ya la vamos a soltar el día de la vinculación, lo cual no ocurrió. Y bueno, pues yo estuve presa casi 4 años, siguiendo 3 procesos, finalmente fueron 3 procesos, me abrían uno cada año, para evitar que aunque yo me pudiera zafar de uno, pudiera salir, ¿no? Entonces, aquí está con lo que empieza el libro, con lo que empieza hablando Salvador Romero, de lo complicado de este tema, de lo álgido que es este tema y de todas las consecuencias que puede haber cuando tú no cumples con lo que una autoridad quiere que hagas en específico, ¿no? Y bueno, yo cerraría diciéndoles que cumplimos los órganos garantes con la capacitación que tenemos que dar en el momento en que hacemos obras de este tipo, las difundimos y tanto las autoridades como los ciudadanos pueden saber qué hacer, ya sea porque les demos la teoría o ya sea porque les presentemos casos prácticos, ¿no? Y un asunto que tuvimos nosotros ahí que yo menciono, porque estos asuntos no los menciono en mi capítulo, evidentemente, estos se los comenté a ustedes, pero uno que sí menciono en mi capítulo que tiene que ver con clasificación de la información por tratarse de datos personales y que me parece muy importante porque se pide a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, alguien que se ostenta como papá de una niña, dice quiero saber en qué escuela está inscrita, quién la inscribió, porque yo soy el papá, pero su mamá no me quiere decir la información y yo quiero verla. Y no tengo ninguna restricción. Y nadie me ha quitado la patria potestad. Entonces él pide la información, la Secretaría de Educación del Estado se la niega porque le dice, no, tú la tienes que pedir en vía jurisdiccional civil, no sé por qué, pero eso contestaron. Entonces tienes que hacer un pleito civil para pedir la información, pero yo no te la voy a dar. Nosotros cuando revisamos la respuesta dijimos, no, no es así. Pero el problema es que nosotros hicimos una revisión y revisamos las páginas de los poderes judiciales, que tú puedes googlear poniendo el nombre de una persona y te aparece, curiosamente, si hay procesos abiertos, si hay mucha información que yo creo que no debería estar, aparece. Entonces aparecieron 2 procesos abiertos, uno en Morelos y uno en el estado de Veracruz, iniciados por una persona que el nombre, era una mujer, coincidía con el nombre de la mamá de la menor. Y ella estaba hablando de violencia doméstica y de que ella consideraba que irse las visitas del papá porque había un riesgo. Entonces nosotros lo que le dijimos a la autoridad es, a ver, la respuesta es, tú debiste haber hecho en todo caso una investigación para requerir a estas 2 autoridades, a la Fiscalía del Estado de Morelos o al Poder Judicial de Veracruz, que son los que tenían los expedientes, para que te digan cuál es la situación y si la niña corre algún riesgo, si tú le das o le entregas al papá la información de la niña, ¿no? Y en todo caso, pues tendría que checar la información para no entregársela, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que a lo mejor el asunto era muy sencillo, es el papá el que la está pidiendo y el papá pues ejerce la patria potestad, puede ser su representante, ¿por qué no habrías de dársela, no? Y a lo mejor nadie hubiera hecho la búsqueda para ver si te salía algo o no. Aquí salió en la búsqueda, aparecieron esos procedimientos y dijimos lo que hay que proteger primero es el interés superior de la niñez, porque estamos obligados por ley, cualquier autoridad tiene que proteger primero niños frente a la posibilidad de que alguien les haga daño, ¿no? Entonces,
Ese ejemplo junto con otro está en el capítulo que a mí me tocó desarrollar. La verdad yo creo que sí es un libro en el que 20 personas hicimos un gran esfuerzo para escribir y presentar la parte teórica y la parte práctica para que ustedes tengan acceso a él. Ahorita está pues en formato digital, que es lo más fácil de reproducir, en su código QR para que ustedes lo descarguen. Acceso a esta obra y puedan ver ejemplos de lo que se puede hacer o no, y de aquí ustedes podrían sacar incluso ideas si son autoridades para hacerlo o no hacerlo, o si son ciudadanos para poder impugnar cuando alguien reserva indebidamente. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y a mis amigos por todo el apoyo que siempre me han dado. Gracias. Muchas gracias, Yoli, por tus aportaciones y tu gran lucha. Quiero presentarles a continuación a la doctora Lourdes Morales, coautora también del libro. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne París III. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de París I y la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue directora de Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Fue profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, directora de vinculación de investigación en rendición de cuentas y combate a la corrupción de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y privadas. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, transparencia y rendición de cuentas. Es coautora y autora de artículos y libros vinculados a esos temas. Tiene la doctora Lourdes Morales. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a las comisionadas la invitación y la hospitalidad. Muchas gracias. Y bueno, obviamente a Salvador por haber hecho esta convocatoria, por habernos correteado para escribir el capítulo del libro y pues con la alegría de tener a Yoli entre nosotros. Bien, yo diría que este libro se hizo en un contexto de preocupación y como un acto, yo diría, de protesta. ¿Por qué menciono estas dos cuestiones? Pues porque desde la primera vez que se hizo un procedimiento jurídico para tratar de conocer algo tan sencillo como lo es cuánto gana el presidente de la República, vía el derecho de petición que permitía la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1996, a través de Alianza Cívica, a nuestros días pues hemos sido bastante camino. Y cuando finalmente se logró la primera ley federal de transparencia en el 2002 y posteriormente se hicieron reformas sucesivas que lograron que cada entidad federativa contara con un órgano de transparencia, contara con el reconocimiento constitucional del derecho a saber, pues pensamos a inicios de este sexenio pues que nos iba a tocar perfeccionar la forma en la que accedíamos a la información, que la transparencia se iba a convertir en un ejercicio cotidiano, que íbamos a lograr conocer más sobre las decisiones, acciones y omisiones de gobierno y finalmente pues nos encontramos con un contexto muy distinto a lo que dicen los estándares y las clasificaciones sobre nuestra ley de transparencia, que está calificada como la segunda mejor del mundo. Cuando vemos eso, decimos, pues muy bien, ¿no? Ya tenemos el derecho a saber reconocido, sí, pero pues ley que no se ejerce completamente, ley que no se cumple, pues finalmente acaba siendo una promesa. Cuando Salvador nos convoca con un buen liderazgo y buen tino a escribir este capítulo, pues ya habían sucedido una serie de acciones que nos tenían muy preocupados y ocupados a quienes hemos estado en estos temas. Por ejemplo, habíamos tenido en distintas entidades una serie de retrocesos con contrarreformas que trataron, pues no solamente de hacer un nuevo diseño normativo, sino francamente de limitar el acceso a la información. Habíamos tenido captura en las designaciones públicas, un tema que siempre nos ha interesado porque es
pues uno de los orígenes de la corrupción, la captura de los puestos públicos, en donde si hay alguien incómodo, pues entonces hacemos que renuncie, hacemos que se vaya y mejor designamos un comisionado a modo, lo cual iba en contra de la batalla que tuvimos para obtener la autonomía constitucional de los órganos garantes y pues del INAI con las nuevas atribuciones que se les dio en la reforma constitucional de 2014 y la expedición de las leyes generales que pues no solamente pusieron un piso sino un techo para el derecho a saber, ¿no? Y habíamos tenido también acciones como las que menciona Yoli, no solamente la reducción de presupuestos y este discurso público de las burocracias doradas, que es sumamente nocivo en cuanto al ejercicio de derechos. No estoy diciendo que no haya quienes desafortunadamente sí cometen abusos, pero sí estoy diciendo que contar la historia desde este mirador es no contar la historia completa. Y también teníamos y tenemos ahorita al cierre de esta administración pública federal, pues uno de los sexenios que ha sido la consolidación del peligro para los profesionales de la información para ejercer el periodismo también, ¿no? Y finalmente, persecución penal, desafortunadamente el caso de Yoli no es el único, sí es el más emblemático, porque pues lo que se cometió fue un acto de injusticia, fue un mensaje mordaza al resto de los órganos garantes y a la sociedad en general, pero también hubo quienes fueron invitados cordialmente a abandonar sus posiciones para no tener que pasar por esta misma trayectoria. Digamos que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ponles las tuyas a remojar. Desafortunadamente no se logró la protesta social que se hubiera querido, ¿no? Digamos que los que salimos a decir algo, pues fuimos los mismos de siempre, pero me parece que estos actos de injusticia, pues sí nos muestran cómo en México estamos frente a una amenaza autoritaria. Y bueno, ya concretamente en el tema de este libro, como ya lo dijo el comisionado Salvador, en México tenemos a través del reconocimiento normativo, pues 3 tipos de información. La información pública, que es la que todos tenemos derecho, y es la que tiene que ver con actos que afectan al público en general y a todos aquellos actos en los que están vinculados quienes ejercen los públicos. Esa fue como la premisa de la reforma constitucional. Está la información reservada, que es aquella información que no puede ser dada a conocer al público por las distintas causales, y está la información confidencial, que es la que tiene que ver con datos personales sensibles. Ojo, la edad no es un dato personal sensible, y menos si están compitiendo para un cargo o para una posición. No sean vanidosos, eso no es un dato personal sensible. Digan cuántos años tienen, por favor. Bien, entonces el capítulo que a mí se me solicitó fue aquel vinculado a casos de corrupción. Como ya lo dijo el comisionado Salvador, las 2 excepciones de reserva de información tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, que en esta administración, gracias a la militancia de distintas organizaciones sociales, se logró modificar este aspecto que había inicialmente en la ley, en donde el INAI no podía ser primera instancia para atraer los casos de violaciones graves a derechos humanos, porque ¿quién determina que es un caso de violación grave de derechos humanos? Pues la comisión y las comisiones de derechos humanos, ¿no? Y gracias a esta reforma que se hizo, esta movilización, ahora ya es primera instancia, cuando ve que hay violaciones graves a derechos humanos, puede atraer el caso y por interés público, por derecho a la verdad, abrir esta información. Y también lo son los casos de corrupción, lo cual es mucho más complejo en cierto sentido, porque cómo y cuándo sabemos que ya hay un caso de corrupción. Tiene que haber un procedimiento que diga, bueno, esto ya se configura como un caso de corrupción. Sin embargo, el INAI ha logrado tener el criterio del interés público y en casos específicos en donde, ahora sí, como diría el refrán popular, cuando el río suena es que lleva agua, pues ha abierto casos que tienen que ver con desvío o mal ejercicio de recursos públicos. Entonces, el caso que escogí fue el de Odebrecht, como ya lo conocerán, el caso Odebrecht, recordarán, la constructora brasileña que se dedicó como parte de su programa de extensión de operaciones en América Latina y en Europa a dar sobornos para lograr contratos a favor de la constructora. Entonces, es interesante porque gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia podemos ver
que en realidad el caso Odebrecht se hizo más conocido entre el momento en el cual en una corte de Estados Unidos pasó Marcelo Odebrecht, el nieto del fundador de la empresa, y contó este esquema de sobornos, y la promoción del caso y el escándalo en México. Porque en realidad la plataforma nos muestra que empezaron las primeras solicitudes en torno al caso Odebrecht en 2008. Y de 2008 a 2022, que se hizo esta obra, habían existido 683 solicitudes de información. Al presidente de la República le gusta decir que el INAI negó la información de Odebrecht. Y no es que la haya negado. En un principio había un proceso judicial en curso y no podía abrir toda la información. Pero a la fecha, pues se ha logrado abrir pues más de 298 solicitudes de información. Bueno, al corte de 2022 yo creo que a la fecha ya ha habido más, porque han seguido fluyendo solicitudes al respecto. Y la mayoría se han hecho, el 85%, a nivel federal. Entonces, yo quiero cerrar diciendo que sin acceso a la información no podemos conocer por qué se toman las decisiones, por qué las personas se responsabilizan o no de los actos de las administraciones públicas o los actos que nos afectan públicamente. Y sin duda, sin información y sin derecho a saber, pues no podemos develar las redes de corrupción que siguen existiendo en este país. Nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos el informe País sobre el combate a la corrupción, que hacemos vía solicitudes de información, con información oficial de los sujetos obligados, y hemos logrado establecer una base de datos con 970,000 datos abiertos que pueden ustedes consultar y que nos muestran cómo la corrupción no se está combatiendo desde sus causas. El tema de la corrupción es un poquito más complejo para poder medir si se está combatiendo o no, porque no es como la transparencia, se tiene o no la información, o no es como la elección, se hizo adecuadamente o no se hizo. La corrupción, como tiene distintas manifestaciones, pues sí requiere un análisis de datos, por lo menos ahorita, a través del cumplimiento o no de los mandatos de quienes tienen que combatirla y quienes tienen ese mandato de ley. Ya no es una graciosa concesión. Entonces, sí me parece interesante ver cómo hemos descubierto temas como el caso de que las obras públicas, los contratos se hacen más del 80% por asignación directa. Cuando hubo un decretazo del presidente, hubo 3,744 millones de pesos de ahorros que no sabemos dónde quedaron, como un largo etcétera. De ahí la relevancia. Entonces, me parece que esta obra sí pone sobre la mesa lo que dice la comisionada Julieta, cómo no pueden reservar porque sí la información. Para eso se incluyó en la ley la prueba de daño, para que se demuestre jurídicamente que abrir esa información es más nociva para la sociedad que el no abrirla. Entonces, no la pueden negar nada más porque sí. Todo lo que tiene que ver con obra pública, como el Tren Maya, por ejemplo, es de acceso público, están violando la ley. Entonces, creo que este libro nos alerta sobre el derecho en riesgo que estamos viviendo actualmente. Un derecho en riesgo que no se ve claro que vaya a ser salvado después del siguiente proceso electoral. Entonces, yo los invitaría a ser conscientes, a dejar de pensar que esto es un tema de especialistas, a dejar de pensar que es algo sofisticado, que los culpables son los integrantes de las burocracias doradas. No, no, es un derecho que costó sangre, muertos, lograr conquistar y reconocer en la ley, y que les debe de costar más que nos lo quiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición, sobre todo compartirnos esta experiencia, querida doctora Lourdes. Sin duda, creo que has dado en el clavo al decir que no es un tema de especialistas, es un tema de ciudadanía, justamente porque la ciudadanía fue quien construyó y quien luchó por este derecho. Y creo que hoy el principal contrapeso justamente es la participación ciudadana, y que se logra a través del ejercicio del derecho de acceso a la información. Muchísimas gracias. Quiero presentarles a continuación al doctor Sergio Octavio Contreras Padilla. Él es el secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero abreviar este inmenso currículum que tengo aquí. Él es un estudioso, justamente platicábamos hace un momento del tema del derecho de acceso a la información. Desde hace más de 20 años viene trabajando el tema, incluso antes de ser reconocido este derecho en la Constitución y en una ley. Actualmente él es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional y quiero cederle el uso de la voz al doctor Sergio. Adelante, doctor. Bueno, ya. Muchas gracias, comisionada presidenta, comisionada del Río, coordinadora nacional, comisionado Salvador. Bueno, no importa que se caiga, ya me lo aprendí de memoria. Un saludo a todas y a todos, un gusto que nos acompañen acá. Voy a tratar de ser un poco breve porque me dicen que ya estamos, digamos, con los últimos, con los dedos a punto que nos cierren la puerta, o sea, casi que nos saquen de acá. Entonces, bueno, mi participación, a partir de, creo que de todo este contexto que se ha dicho, voy a tratar de cerrarlo un poco más, ¿no? En primer lugar, me parece una obra que, como dijo la doctora Lourdes, es muy pertinente. Y como lo menciona la propia Yoli en una experiencia que ella vivió, el tema de la información. Y voy con esto. Vivimos en una sociedad donde la información se ha convertido en pilar de la economía, del sistema bancario, de las relaciones amorosas. Me das un like, te quiero, oye, ¿por qué le diste like a otra persona? Y empiezo a stalkearlo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, incluso las propias conductas humanas, como ver una película en Netflix, requieren información que los propios algoritmos utilizan y alimentan a la propia plataforma, y entonces resulta que a la próxima vez que yo veo una película mexicana en Netflix y vuelvo a entrar a Netflix, me aparecen recomendaciones de películas mexicanas. Es decir, las tecnologías están diseñadas para recolectar información y para reproducir nuestros propios patrones. Desde ahí la importancia de la información. Estamos en un proceso electoral donde lo que circula es información y las personas en teoría, y las personas en teoría van a decidir políticamente a partir de la información que tienen a su alcance. Pero, ¿qué información tienen a su alcance? ¿Es información con evidencia? ¿Es información basada en fantasías? ¿Es información que circula con base en mentiras o en hechos de dudosa procedencia? Entonces, la información en ese sentido es más trascendente de lo que nosotros creemos que la propia información pública. Ahora, la obra lo que aborda es efectivamente la manera en la cual las leyes constituyen o configuran el tipo de información pública que existe. Y bueno, todo aquello que está, digamos, construido, diseñado, elaborado con recursos públicos, en el fondo es información pública. Pero la clasificación de esa información está establecida en la propia ley. Algo muy interesante que vemos en el caso de México es que tenemos instituciones y leyes que no existen en otro país. O sea, no podemos compararnos con Finlandia, ni con Canadá, ni con Estados Unidos, donde no hay instituciones como el órgano garante de Yucatán o el INAI. ¿Por qué no existen instituciones que defienden el derecho a la información en otros países como, por ejemplo, Suiza, ¿no? ¿Por qué no hay ahí? ¿Por qué Francia no tiene un instituto de transparencia? ¿Por qué Canadá tampoco? ¿No se han preguntado eso? Y ahí nos tendríamos que ir a la historia, porque está comprobado que las sociedades que provienen de una tradición donde la información pública no es pública, es donde es como decía Lourdes, o sea, actualmente para nosotros es muy sencillo saber cuánto gana el presidente de la República, cuánto a lo mejor costó una calle en un municipio, ¿no? Las nuevas sociedades ya tienen esa información disponible, pero hace 20, 25 años esto no existía. Entonces, la diferencia consiste en que las sociedades con una tradición de información cerrada, donde la sociedad no tiene el derecho a conocerlo, porque es muy peligroso que conozcan esto. Los sistemas políticos cerrados, para ellos sería preferible eliminar las leyes de transparencia, desaparecer a las instituciones públicas. Y no solamente eso, sino que hasta Internet es un peligro, porque la gente se informa de muchas cosas. Entonces, en ese sentido,
México viene de una tradición durante muchos años donde no había transparencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparecen estas primeras leyes hace 22 años? Pues lo que queremos es conocer todo. Entonces, por eso la ley mexicana es una ley muy abierta. Por eso México es reconocido a nivel internacional por sus leyes y sus instituciones y sus propios sistemas que no existen en otros mundos. Entonces, en este país tenemos una serie de procedimientos que ha creado el legislativo para determinar qué es público y qué no, pero también se han creado mecanismos para evitar que el Estado y los sujetos obligados a discreción no transparenten lo público. Cierro con 2 ejemplos que son extremos y que son reales. Uno, este extremo es un ejemplo que yo lo viví. Hace 18 años fuimos a dar una capacitación sobre una ley de transparencia a una presidencia municipal. Esto es cierto, ¿eh? Parece como película de la ley de Herodes. Entonces llegamos con el presidente y le explicamos que había una nueva ley, que tenía que transparentar los contratos, que tenía que dar a conocer los convenios publicitarios, hablando de eso, y agarró la ley y dijo, bueno, ¿qué les parece si nos vemos en una semana? Fuimos después de una semana y cuando llegamos tenía la ley, eso es cierto, con tachones, rayada y subrayada. Dice, mira, bueno, yo aquí he decretado que aquí en el municipio, dentro de un año va a entrar en vigor esta ley, hasta dentro de un año. Es un ejemplo, o sea, esto es algo real, cuando la ley era vigente, ¿no? El otro extremo, y que tiene que ver con, digamos, la información que se reserva, ¿no? El otro extremo es cuando la propia autoridad va más allá de lo público. En un municipio compraron patrullas blindadas y en una rueda de prensa un regidor dio a conocer, es que compraron patrullas que costaron tanto dinero, pero resulta que las patrullas tienen el blindaje de este grosor. O sea, dio a conocer públicamente información que no debió de haber dado a conocer. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad, si yo doy a conocer el blindaje, el grosor de blindaje de una patrulla, ya pongo en indefensión a los policías porque ya sé con qué calibre puedo penetrar ese blindaje, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya cierro con estos 2 ejemplos que son extremos, pero que nos llevan precisamente al tema del libro, ¿no? El tema del libro nos explora y nos acerca a las formas en las cuales la autoridad reserva información y también a los mecanismos que existen en este país a través de los órganos garantes para abrir esa información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, doctor Sergio. Sin duda, creo que de manera general podemos concluir que esta obra viene muy bien en este momento, sobre todo donde necesitamos una ciudadanía informada, pero también una ciudadanía que participa, que se involucra y que se informa para saber y conocer. Ya lo decían hace un momento, si no hay acceso a la información, no podemos entender, ni saber, ni conocer los casos que nos afectan. Y cuando tenemos información a la mano, es un lema que traemos aquí en el Sistema Nacional de Transparencia, la información empodera, la información es poder y hoy por hoy tenemos, incluso dentro de este proceso electoral que tenemos en puerta, abierto ya, ¿qué saber? Necesitamos saber y necesitamos involucrarnos. Para los sujetos obligados, aquí está esta obra que hoy se ha presentado, que viene a ser un gran maestro, este libro, para quienes hoy están atendiendo solicitudes de acceso a la información. Y para la ciudadanía, justamente lo decían por aquí, es una herramienta para la defensa que requerimos los ciudadanos ante la negativa, ante la entrega de una información. Yo quiero agradecer y cerrar con esto a la doctora Norma Julieta del Río. Doctora, gracias por impulsar esta actividad aquí, por aceptar la invitación para estar esta tarde aquí en la gran Feria Internacional de la Lectura 2024 aquí en Yucatán. A la coordinadora de los organismos garantes, Magda Lozano, muchísimas gracias por viajar desde Chetumal aquí a la ciudad de Mérida. Salvador Romero, gracias Salvador.
Yoli García, muchísimas gracias por lo que hoy, esta tarde nos has compartido aquí en Yucatán. A Lourdes Morales, muchísimas gracias, doctora, y por supuesto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Sergio Octavio. No me queda más que agradecer su presencia a los que están aquí en físico y a quienes nos siguen desde las redes sociales, en la virtualidad. Muchísimas gracias. Aquí está la obra y también hay códigos QR para la descarga, que estoy seguro que también en la página del ITEI podrán encontrar la liga de esta obra. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Cedo los micrófonos. Muchas gracias por su moderación, comisionada presidenta. Así concluimos la presentación editorial de la debida clasificación de la información pública. Agradecemos a todos y todas los asistentes que están en este momento y también quienes nos siguieron en redes sociales. No se olviden de que pueden descargar la información a través de la página del ITEI en la sección de publicaciones. Agradecemos su acompañamiento en esta actividad editorial. Que tengan una excelente tarde.